Hola chicos, gran pregunta. ¿Contamina más el coche diésel o el coche gasolina? De entrada habría que ver qué queremos considerar exactamente para este análisis. ¿Queremos hablar de emisión de gases de efecto invernadero, es decir, CO2? ¿O queremos tener en cuenta todo lo que sale del tubo de escape de un vehículo? Esto os lo digo porque todos los vehículos diésel en general emiten bastantes menos gramos de CO2 por kilómetro recorrido que un vehículo a gasolina. Esto ha sido así toda la vida y de hecho ha sido el motivo por el cual hace una década o un par de décadas todos los gobiernos empezaron a impulsar el uso del vehículo diésel, y de aquí que ahora muchos estéis cabreados porque ahora se empiezan a machacar por todos los lados por haber comprado un diésel, porque era el adalid de la lucha contra el cambio climático. Muchas menores emisiones de CO2, por tanto menos gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera y se reducía el proceso de cambio climático, etcétera, ¿no? Y hoy de repente todos criminales, porque nos estáis matando. Eso es más o menos el mensaje, ¿no? Y a veces es un poco lo que yo doy a entender con tanta criminalización del diésel. Yo os digo siempre una cosa, cuando me meto con el diésel no me estoy metiendo personalmente contra la persona que tiene un vehículo diésel. Es que hay todavía mucha gente que en los comentarios de YouTube parece que ha ido a mentarle a la madre. No van por ahí los tiros. Lo que yo intento es concienciar a la gente de qué es lo que está emitiendo el coche que compraron. Yo no estoy juzgando el coche que tienen o por qué lo compraron en su momento, pero lo que intento es concienciar, intento abrir los ojos, intento transmitir un mensaje para que la gente reflexione y más adelante, cuando puedan permitírselo y cambien de vehículo, no lo hagan de nuevo a uno diésel, ¿vale? Entonces, a lo que iba. El diésel sin duda es mejor en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero. Es peor un vehículo de gasolina. Y cuanto mayor cilindrada, mayor potencia el coche, mayor la diferencia. Pero es que no es lo único que emite un vehículo. Cuando tenemos también problemas de salud, y esto no lo digo yo porque me lo invente, sino que la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho varios estudios en los que demuestra que son millones de personas, 7 millones de personas al año las que mueren por la contaminación atmosférica, y gran parte de esa contaminación proviene del tráfico rodado. Pues cuando la OMS da estas cifras, yo creo que es que hay que tomárselo en serio y tomar acciones urgentemente. De ahí mi insistencia con el paso a lo eléctrico, con utilizar lo menos posible los vehículos diésel y gasolina dentro de las ciudades, etc. Pero vamos al tema inicial de este vídeo con el que yo estaba empezando. ¿Es peor diésel o gasolina? En términos de emisión de CO2, en gramos de CO2 por kilómetro recorrido, ya sabemos que el diésel es mejor. Entonces, ¿por qué ataco tanto al diésel? Pues mirad, hasta hace también unos años, porque empezaron a haber una serie de cambios en las mecánicas de los vehículos de gasolina, y ahora os explico cuáles. Hasta hace unos años los vehículos diésel emitían enormes cantidades de óxidos de nitrógeno y de partículas en suspensión, partículas finas en suspensión, las llamadas PM2.5 y PM10. Estas cifras aluden a su tamaño, ahora también explicaré por qué. Y esas sustancias son cancerígenas, son súper peligrosas, súper perjudiciales para la salud. ¿A qué se debe esto? En los motores antiguos, con mecánicas mucho más sencillas, el único resultado de la explosión era CO2 y quizá algunas goticas de gasolina que no habían ardido. Eso es todo. Pero con el paso de los años, con la búsqueda constante de mayor eficiencia, menores consumos, mayor entrega de potencia, etc., lo que se ha empezado a hacer es que, digamos que el comportamiento de los motores de gasolina han empezado a intentar emular o imitar en cierto sentido el de los diésel. ¿Por qué? Miren, la principal diferencia es que la gasolina necesita una mezcla muy precisa para que con una chispa arda, explote y entonces mueva el cilindro, ¿no? Mientras que el diésel lo que necesita no es una mezcla muy enriquecida y muy precisa, le vale casi cualquier cantidad de líquido y aire, pero lo que necesita son alta presión y alta temperatura para arder, ¿vale? El diésel va a arder con la alta presión y la alta temperatura, mientras que la gasolina tiene que tener una mezcla muy precisa para que explote. Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que el resultado de que la forma de arder el diésel sea con mucha presión y mucha temperatura hace que en ese proceso de combustión diferentes residuos que hay, que provienen de los gases que contiene el aire, etc., se transforman en cenizas y se emiten, salen por el tubo de escape. Aquí estamos hablando de los óxidos de nitrógeno, son principalmente dióxido de nitrógeno, pero también hay otros.
Son los NOx, NOx, óxidos de nitrógeno, y también diferentes partículas, que son esas cenizas que os digo que tienen un tamaño microscópico, y todo ello es expulsado al aire. Estas partículas de las que os estoy hablando constantemente, ¿qué son? Bueno, pues yo no soy químico y no puedo dar un análisis detallado de esto, pero si hacemos un análisis químico de la composición tanto del diésel como del aire que se meten dentro del cilindro, se comprimen y se calientan para luego arder, veremos que hay una serie de componentes como azufres, diferentes gases que contiene el aire, además de oxígeno, nitrógeno. También tenemos además restos de la lubricación del motor, restos de aceite, todo eso arde a unas temperaturas elevadísimas y todo eso luego es expulsado bajo forma de micropartículas por el tubo de escape. Entonces, esas micropartículas, que son tan pequeñas, son el real peligro y la real amenaza para nuestra salud. Os voy a poner aquí en imagen, en pantalla, una imagen del tamaño de estas partículas, ¿no? Aquí tenemos lo que sería un pelo de un ser humano, y ahí veis lo que serían las partículas 2.5, que el 2.5 es el tamaño, son en micras, perdón, ¿vale? Entonces, de 2.5 micras y de 10 micras, ahí tenéis en comparación, para que nos hagamos una idea un poco visual del tamaño de esas partículas, y eso está flotando en el aire. Cuanto más densa el tráfico, cuanto más número de vehículos en las carreteras de una ciudad, más concentración de estas partículas en el aire. Y todo eso lo respiramos. Las PM2.5 son las más peligrosas porque estas, al respirarlas, pasan directamente a tus pulmones, a los alveolos y al flujo sanguíneo. Estas incluso se adhieren a las células y pueden provocar mutaciones. Es decir, cáncer. Estamos hablando de cáncer. Estamos hablando de que son productos cancerígenos que pueden mutar y alterar nuestras células. Es una cosa, o sea, es un riesgo para la salud elevadísimo. La gente es poco consciente de esto. Pero cuando estás respirando lo que sale de un tubo de escape, y en este vídeo lo que trato de hacer ver, no es solo el diésel, también lo son los gasolina, eso es a lo que estás expuesto. Claro que los fabricantes de automóviles saben esto y por eso han creado pues, las válvulas EGR para recircular los gases y sobre todo los filtros antipartícula y los catalizadores, cuya misión es principalmente, al igual que durante el proceso químico para arder el combustible, el diésel, se han generado, pues durante otro proceso químico que tiene lugar en el catalizador, mediante gases nobles en alta temperatura, etcétera, pues digamos que volverá a capturar esos óxidos de nitrógeno y esas partículas para que no salgan a la atmósfera. Pero claro, eso es un componente que encarece muchísimo el precio del vehículo y pues aquí tenemos escándalos de emisiones, etcétera. A veces los fabricantes prefieren manipular los sistemas para hacer trampa y que en las pruebas de emisiones los resultados, las cifras den que el nivel de óxidos de nitrógeno emitido es menor al real, antes que gastarse el dinero de verdad en encarecer el precio del vehículo para que tenga unos sistemas que hagan que las emisiones sean mucho menores. Pero en fin, ¿qué pasa con todo esto? Los vehículos de gasolina en los últimos años han evolucionado hacia un motor que consumía menos energía, que producía mayor rendimiento, ¿no? Menos consumo, más potencia y menos emisiones de CO2. ¿Y esto cómo lo han hecho? Pues lo han tenido que hacer al final imitando en cierto modo el funcionamiento de un motor diésel, elevando mucho la presión y elevando muchísimo la temperatura a la que explosiona la mezcla de gasolina con aire. Y el resultado es que los vehículos de gasolina también emiten muchos óxidos de nitrógeno. En particular, todos esos pequeños motores, este efecto downsizing de disminuir el volumen del motor que ha tenido la industria, ¿no? Todos estos motores TSI, pequeños motores de 1.2, 1.0, 1.4 centímetros cúbicos con un motor, con un turbo, ¿no? Para darle la potencia necesaria. Esos emiten tanto óxido de nitrógeno como los diésel. Y de nuevo, se puede reducir esa emisión de óxidos de nitrógeno también en los gasolina, pero entonces tienes que incorporar nuevos catalizadores con unos minerales, unos materiales preciosos como por ejemplo el platino, que son carísimos, y al final esto le va a costar por cada coche unos 2.000 euros al fabricante. Y además de costarle eso, aumentará el consumo y disminuirá la potencia del coche. Tampoco interesa. Los fabricantes de automóviles no quieren venderte un coche que por contaminar menos tenga menos potencia y consuma más. La evolución siempre es a más potencia, menos consumo. Pero esto tiene un límite, y ese límite es nuestra salud.
Así que ya para terminar, no sé si he sabido explicaros todo esto bien o no, así que voy a hacer un pequeño resumen. Tener en cuenta que hace falta una serie de reacciones químicas con un líquido, ya sea gasolina o diésel, combustible, aire, y eso tiene que explotar o arder, y al final lo que está sucediendo es que de ese proceso están saliendo gases que son nocivos para la salud. Da igual al final que el motor sea más grande, más potente, gasolina o diésel, todos en mayor o en menor medida emiten gases contaminantes que son perjudiciales para nuestra salud y que son perjudiciales para el medio ambiente, que amplifican el efecto invernadero, que amplifican los procesos de cambio climático y que además nos envenenan. Así que tened en cuenta una cosa, al final la respuesta a la pregunta del vídeo es ni uno ni otro, el motor eléctrico. El motor eléctrico tiene 0 emisiones. Y al que me venga con, ya, pero la electricidad se ha generado con hidrocarburos, entonces, pues mira, a esa persona le diría, mi coche tiene 0 emisiones, no hay tubo de escape, no está envenenando el aire que respiras a su alrededor, yo me puedo encerrar en mi garaje durante 10 horas con el motor encendido, con el vehículo activo, y no me pasa nada. Tú no puedes hacer eso con un diésel o con un gasolina. Así que el vehículo eléctrico es 0 emisiones. Y el que esté intentando hablar de cuánto se ha generado en origen al crear la electricidad, ¿por qué no habla de las emisiones de su teléfono móvil, de su tablet, de su nevera, de su microondas? Estamos intentando desviar la atención hacia otro debate. Cosa que también podemos debatir en otro vídeo. La generación de electricidad tiene que ser con energías renovables y limpias. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de qué aire respiramos en las ciudades y de dónde proviene la contaminación que nos está matando a ritmo de 7 millones de personas al año. Viene en gran medida del tráfico rodado. No es lo único. Sé muy bien que hay calderas de gasoil en las ciudades que también contribuyen a todo esto. Pero chicos, más elementos para reflexionar. ¿Qué sale del tubo de escape de todos los coches que nos rodean y cuál es la manera de evitar respirar ese veneno? Pasarse a lo eléctrico. ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Au!